un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama El dossier Pasolini. Lo scrittore e regista Pierpaolo Pasolini è stato assassinato la scorsa Esto es lo que notte se sabe. nella periferia di Roma. La noche del 2 de noviembre de 1975, Pier Paolo Pasolini estaba en una playa en Ostia, cerca del antiguo puerto de Roma. Pasolini conduce su auto donde puede o no haber ido un acompañante. En algún punto de esa noche, Pasolini es sacado a la rastra de ese auto y golpeado hasta la muerte por al menos 2 personas. En la autopsia posterior se indica que partes de su cuerpo, sobre todo los genitales, fueron golpeadas con algo que pudo haber sido un barrote de metal. Pasolini, agónico o ya fallecido, es parcialmente quemado con trapos con gasolina. Después, o antes, no está claro, su cuerpo es arrollado con su propio auto. La policía detiene a un muchacho de 17 años a quien dicen haber sorprendido manejando el auto de Pasolini 2 días después. El muchacho se llama Giuseppe Pino Pelosi y es acusado como único responsable de la muerte del cineasta. Según la versión de la policía, Pelosi mató a Pasolini luego de una disputa por servicios sexuales. Nadie cree la versión oficial. Pelosi es condenado a 9 años de cárcel. Mucho tiempo después, en el 2005, Pelosi dice que la policía lo obligó a firmar una confesión falsa, bajo torturas y amenazas a su familia. Dice que esa noche, mientras él y Pasolini hablaban en el auto, se acercaron 3 hombres que comenzaron a insultar al director. Luego que éste se bajara a responderles, lo cogieron por los brazos y lo golpearon hasta matarlo. Pelosi tiene 47 años cuando hace estas revelaciones. Muere el 2017, cuando ya no queda nadie vivo de la generación de romanos que vio pasar el juicio. Esto es lo que se sabe. Pier Paolo Pasolini nace en Bolonia el 5 de marzo de 1922, el mismo año de la Marcha sobre Roma, el año en que Benito Mussolini se convierte en primer ministro de Italia. Hijo de madre profesora y padre militar, se refugia en los libros y en la escritura de poemas desde muy pequeño. Estudia literatura y lingüística. Es reclutado a la fuerza, como muchos de sus amigos, para pelear en el ejército italiano durante la Segunda Guerra Mundial. Se autopublica su primer libro de versos, un volumen que luego le avergonzará por la ingenuidad de sus metáforas. En 1950 se mudan con su madre a uno de los barrios más pobres de Roma. De manera secreta, Pasolini inicia su vida sentimental, siendo un hombre gay completamente en el closet. La policía persigue y encarcela a las parejas homosexuales que descubren en plazas o callejuelas, y Pier Paolo será víctima de esas redadas con bastante frecuencia. A los 30 años es un poeta veterano que vende sus libros en las cunetas de Roma. Se gana la vida como profesor en un colegio en las afueras. Obtiene un trabajo en Cinecittà leyendo manuscritos. Funda una revista de poesía, publica novelas, ensayos y mantiene una columna en un diario. Luego de colaborar en el guión de Las noches de Caviria y La Dolce Vita, 2 películas de Fellini, debuta como director con Acatone. Tiene 39 años y ya ha vivido varias vidas. Finalmente un'opera degna della mostra del cinema, Acatone. Una storia scritta con la macchina da presa. Llega al cine habiendo pasado por el catolicismo, el periodismo, el marxismo clásico, el estudio de los dialectos, las razzias policiales y un breve interés por convertirse en futbolista. La 22ª mostra d'arte cinematografica di Venezia, scritto e diretto da Pier Paolo Pasolini. Esto es lo que se sabe. Después de una década increíblemente productiva donde dirige joyas como El Evangelio según San Mateo, Por Sile y Teorema,
Pasolini enfrenta la década de los 70 convertido en el intelectual público más famoso de Italia. Come mai un marxista come lei trae tanto spesso ispirazione da soggetti che escono dal Vangelo o dalle testimonianze dei seguaci di Cristo? Ma se torniamo sempre a quella cosa qui a Don Barato Vignardi, cioè quel mio... Fellini puede ser más apreciado en los festivales, Antonioni tal vez tenga más respeto de los críticos y Visconti quizás cuente con mayores presupuestos. Pero a la hora de obtener una opinión punzante e informada sobre el cine, la política y el país, todos los periodistas buscan a Pasolini. Después de haber filmado adaptaciones del Decamerón, Los cuentos de Canterbury y Las mil y una noches, un trío de películas que alguna vez definió como la trilogía de la vida, el director se embarca en su obra más polémica y ambiciosa. No lo sabe, pero también va a ser su última película. Se trata de Salò o los 120 días de Sodoma, un filme maldito que Pasolini alcanzará a filmar y a montar, pero que tendrá su estreno mundial 3 semanas después del asesinato del director. Salò es una adaptación muy libre de una novela del Marqués de Sade. Lo que hace Pasolini es trasladar la acción desde la Francia de Luis XIV a la Italia de fines de la Segunda Guerra Mundial. 4 libertinos, cada uno representante de una rama de la élite, ya sea la aristocracia, la curia o la política, se encierran en una villa aislada del mundo. Están rodeados por sus sirvientes, sus soldados y las madamas que han traído de sus prostíbulos favoritos. Y retenidos junto a ellos, atrapados y manipulados por el miedo y el hambre, están los muchachos y muchachas que secuestraron en el camino a la villa. Lo que les va a suceder a esos jóvenes, las torturas, humillaciones y vejámenes que van a vivir, fue argumento en su época para que muchos etiquetaran a Salò como un filme de explotación pornográfica y nada más. Pero las intenciones de Pasolini distan mucho del simple deseo de escandalizar. Lo que le interesaba con Salò era crear la metáfora más clara, quizás la última metáfora posible, sobre las máscaras que usaba el fascismo. Cuando el fascismo vuelva, no va a ser con botas y camisas pardas, va a ser con zapatillas y con sonrisas, dijo una vez el comediante George Carlin. Pasolini habría estado de acuerdo con esa frase. Su mayor distancia con la izquierda clásica italiana tenía que ver con la ramificación de la lógica fascista que él veía en la cultura de masas y en el capitalismo. Salò no era una película de denuncia sobre los crímenes del régimen de Mussolini, eso lo podía hacer cualquiera. Lo que buscaba Pasolini con los jerarcas en nombre de Salò era mostrar una situación de abuso y alienación que podía suceder en cualquier país y en cualquier época. Mussolini había sido derrotado, afirmaba el director. Pero su manera de ver el mundo, la política y la conformación de la sociedad, esa visión había triunfado. Pasolini dice: los hijos de campesinos que habían vestido el uniforme fascista bajo Mussolini, al terminar la guerra se quitaron ese uniforme y volvieron a ser campesinos. Pero los muchachos de hoy, sin vestir uniforme, sin jurar lealtad a un duce, mantienen toda su vida dentro de su cabeza las ideas perversas de la sociedad de masas. El capitalismo ha triunfado dentro de ellos, aunque por fuera usen poleras con el rostro de Mao. De eso se trata Salò. De ese insulto que Pasolini le lanzó a un chico citadino bien pensante. Prefiero al policía hijo de campesinos que al burguesito culo sucio como tú. Débiles criaturas encadenadas, destinadas a darnos placer. Los exteriores de Salò se filmaron en la villa Aldini, en Bolonia. La mayoría de las escenas de interior se rodaron en Villa Sora, en Módena. Como muchas otras películas italianas de los 60 y los 70, Salò se filmó sin sonido directo y todos los diálogos fueron doblados más tarde en un estudio. La enorme mayoría de los actores de la película eran amateurs, sobre todo los jóvenes que encarnaban a las víctimas de los libertinos. He aquí en estos tiempos recreados por la fuerza brutal de las imágenes asoladas, aquella luz de tragedia vital. Esto es lo que se sabe. Pasolini amaba el fútbol tanto como amaba el cine o la poesía. Su lema era que junto con la literatura y el sexo, el fútbol era uno de los grandes placeres de la vida. Había jugado a la pelota desde niño. No era, según testimonios, ni muy bueno ni muy malo, pero era entusiasta. Y eso suele bastar en las pichangas de aficionados. La cosa es así.
Mientras Pasolini y su equipo terminaban de filmar Salò, a unos cuantos kilómetros del set estaba el otro equipo, el de Bernardo Bertolucci, filmando un drama épico llamado Novecento. Bertolucci alguna vez había sido un fiel admirador de Pasolini, pero luego de que éste comentara desfavorablemente El último tango en París, Bertolucci, que había dirigido esa película, le había quitado el saludo. Ambos hombres estaban distanciados. ¿Y qué mejor manera de acortar esa distancia que el fútbol? Se supone que fue la actriz Laura Betti quien sugirió la pichanga de reconciliación entre ambos equipos de rodaje. Pasolini aceptó. Sus 11 jugadores llegaron a la cancha de Parma a las 9:30 de la mañana del domingo 16 de marzo de 1975, vistiendo los colores de Bolonia. El equipo de Bertolucci, cuya producción era manifiestamente más grande y costosa, venía con poleras nuevas hechas para la ocasión. Eran camisetas color violeta, con la palabra Novecento estampada en letras amarillas. A espaldas de Pasolini, Bertolucci había tenido problemas para reunir 11 jugadores. Él mismo no jugaba, un dato no menor que había causado que Pasolini se refiriera a él con sorna, describiéndolo como el director señorito que juega al tenis. Del elenco de su película, ni Robert De Niro, ni Gerard Depardieu, ni Donald Sutherland jugaban al fútbol. Así que Bertolucci, mucho menos consciente que Pasolini acerca de las reglas sagradas de la pichanga amateur, hizo trampa. Le pidió ayuda a un amigo de Parma y este le consiguió a 2 goleadores quinceañeros del equipo juvenil de la ciudad, y Bertolucci los puso en su grupo y los presentó como tramoyas de su producción. Los jugadores de Pasolini no sospecharon mala fe, hasta que se dieron cuenta que los 2 muchachos tenían un rendimiento muy sobre la media de los demás participantes de la cancha. El equipo de Bertolucci ganó el partido 5-2. Pasolini, según reportes, se indignó e insultó a Bertolucci. «Burgués tramposo», le gritó enfurecido. Bertolucci, que no había sudado una gota porque se había limitado a dar direcciones a sus jugadores desde el borde de la cancha, le dijo a Pasolini que se cuidara de no romperse una canilla. Pasolini le ofreció golpes. Alguien calmó las cosas y se declaró el final del partido. Esto es lo que se sabe. Pasolini y Bertolucci no alcanzaron a hacer las paces. Casi 9 meses después de ese partido de fútbol en Parma, el director de Salò es asesinado en las arenas de Ostia en mitad de la noche. Bertolucci asiste a su funeral. Todo el mundo asiste a ese funeral. «Aquí se acabó el cine italiano», dice un actor de Pasolini. «No seas melodramático», le contesta Bertolucci. El actor intenta entonces darle el golpe que Pasolini ya no le pudo dar. Esto es lo que se sabe. Muchos años más tarde, al otro lado del Atlántico, en la ciudad de Buenos Aires se publica el número 4 del suplemento Caín en la revista Humor. Es el año 1987. Salò es una película que cae bajo la calificación de exhibición condicionada. Es una forma solapada de censura, ya que las salas se rehúsan a mostrar filmes con esa etiqueta. Entonces, el cómic se pone a la altura a la que no quiso llegar el cine. Al lado de un extenso e informado artículo sobre Salò, viene una página dibujada por Miguel Rep. Esa página, que se puede buscar en internet, debe ser una de las páginas más nobles en la historia del cómic argentino y latinoamericano. Se llama Pasolini Postales y en 30 viñetas relata la carrera del director. Allí está la imprecación de Pasolini a Pío XII. Pecar no significa hacer el mal. No hacer el bien, eso es pecar. El bien que tú podrías haber hecho y no hiciste. No ha habido más grande pecador que tú. Allí está también el recuerdo de infancia. Madre, suave y fina, que permaneces en la sombra. Y ahí está, entre otras viñetas hermosas, la famosa cuña de Pasolini. Desconfío del humor, ese reflejo burgués que intenta corregir la crueldad. En mitad del montaje de Salò, Pier Paolo Pasolini dio una entrevista a un diario romano. Allí dijo, exhausto:
A estas alturas solo me queda el exilio o el suicidio. No tuvo que elegir. El 2 de noviembre de 1975, Italia decidió por él. Esto es lo que se sabe. Un hombre alado extraña la tierra. Soy Daniel Villalobos y esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima. Me verás volar por las